Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. Muy bien, hoy día vamos a comenzar la clase de teórica. Nos corresponde estudiar hoy día cáncer renal y cáncer de próstata. Vamos a empezar por el cáncer renal. El cáncer renal es muy importante. ¿Por qué? Porque el 50-60% de diagnóstico se hace en forma incidental. O sea, el paciente no tiene ningún síntoma, ¿ya? Se hace una ecografía por X razón y aparece un tumor renal. Se hacen las investigaciones subsecuentes, que es una tomografía, y surge de que el paciente de verdad tiene un tumor renal. Entonces, 50-60% son incidentales. Número 1. Número 2. El principal tratamiento del cáncer renal es quirúrgico. Quirúrgico. Recuerden, la radioterapia, la quimioterapia no le hacen nada. Hay nuevos tratamientos en base a antiangiogénicos, nuevos inmunoterápicos que ayudan en algo al cáncer renal metastásico. Pero lo principal es el tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Entonces, el cáncer de riñón a nivel mundial es la séptima causa de muerte, un poco más frecuente en hombres que en mujeres, y el pico de edad de presentación 60-70 años. Factores de riesgo: obesidad, tabaco, hipertensión arterial. Obesidad, tabaco, hipertensión arterial. Hay factores familiares, ¿no? Que afectan a toda la familia. Por ejemplo, hay enfermedades tipo la enfermedad de von Hippel-Lindau, ¿no? Que va a favorecer la aparición de tumores renales. Los pacientes que hacen hemodiálisis, en un primer momento esos riñones se transforman en riñones quísticos y estos con el tiempo pueden proseguir a un cáncer de riñón. Las metástasis más frecuentes del cáncer de riñón son a pulmón, a hueso, a hígado y a los ganglios linfáticos. Síntomas, como ya les dije, generalmente asintomáticos. Hay un 10%, mucho se habla de una triada, ¿no? El dolor lumbar, tumor palpable y hematuria. Pero esto ocurre en el 10% de casos. Y ocurre cuando el tumor ya está completamente avanzado, ya casi no hay nada que hacer, ¿no? La mayoría son asintomáticos y no tienen mayor repercusión en el examen, solamente se encuentran imágenes. Los tumores renales, por producción de citoquinas que produce el mismo tumor, pueden producir síntomas paraneoplásicos. Por ejemplo, elevación del calcio, anemia, elevación de la hemoglobina, alteración de las enzimas hepáticas. Hay una disfunción hepática no metastásica, o sea, el hígado no tiene nada, pero por la citoquina se produce una disfunción del hígado. Eso se llama el síndrome de Stafford. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se inicia con una ecografía, como ya les dije, y ahí hay que pedir una tomografía. Se pide una tomografía con y sin contraste. Y se le pide al radiólogo medir las unidades Hadfield de la tumoración, ¿no? Las unidades Hadfield van a medir la densidad de la tumoración. Entonces, se pide la medida de las unidades Hadfield sin contraste y con contraste. Y debe haber una elevación o un realce más de 20 unidades Hadfield. En los pacientes que son alérgicos al yodo o mujeres embarazadas, no puedo hacer tomografía. Entonces, en ellos le puedo pedir una resonancia magnética nuclear, ¿ya? Cuando hay alergia al yodo, cuando hay embarazo. O cuando yo quiero diferenciar, ¿no? Dos órganos vecinos. Por ejemplo, tengo un tumor renal derecho, que a la tomografía parece que hay infiltración del hígado. Yo quiero estar seguro si el hígado está infiltrado o no. Le pido una resonancia. La resonancia me va a permitir diferenciar dos estructuras y me va a decir si ese hígado está infiltrado por tumor o no.
Puedo pedir gamografía renal. En caso, por ejemplo, tenga un tumor renal bilateral en los dos riñones, tenga que hacer nefrectomías parciales, en donde yo tenga que determinar qué tanto de función renal tiene ese riñón y qué tanto le voy a dejar si le hago una nefrectomía parcial, ¿no? En caso de masas renales pequeñas, llámese masa renal pequeña menos de 3 centímetros, yo puedo hacer una biopsia biopsia percutánea bajo guía ecográfica o bajo guía tomográfica. ¿Para qué me va a servir esto? En primer lugar, para ver si es cáncer o no, porque se ha visto que un 20 a 25% de masas renales pequeñas son benignas. Segundo lugar, puedo hacer también una biopsia percutánea para seguimiento, porque ese paciente de repente lo voy a vigilar, no lo voy a operar, lo voy a vigilar. También cuando quiero hacer un tratamiento ablativo, una ablación, ya sea con radiofrecuencia o con crioterapia. Cuando quiero descartar metástasis, de repente es un tumor que apareció en el riñón o que está en el riñón, pero aparte tiene otro cáncer. Quiero ver si es cáncer de riñón o es una metástasis. O cuando es un tumor renal, yo lo veo que es inoperable, es muy grande, muy comprometido a los órganos vecinos. Entonces ya no es operable. Entonces quiero hacerle la biopsia para ver de qué tipo de tumor se trata y darle tratamiento, ¿no? En base a antiangiogénicos o en base a inmunoterápicos. La exactitud diagnóstica antes era un 30-40%, ahora está aumentado hasta un 95% con mejores técnicas. Antes se decía también, no hay que hacer biopsia porque puedo sembrar de cáncer al paciente. Eso es un mito, no es un factor de riesgo. Acá tenemos las imágenes tomográficas. Tenemos una imagen axial. La imagen axial divide al cuerpo en superior e inferior, ¿no? Tenemos una imagen coronal, donde se ve todo el cuerpo porque lo divido en anterior y posterior. Y tengo una imagen sagital que divide al cuerpo en derecho e izquierdo. Acá tienen un tumor renal, miren, ve. Acá tienen un tumor renal en el riñón izquierdo, acá también. Acá, miren esta imagen, en la imagen coronal, miren cómo se ve. Esta también es una imagen coronal. Acá es con contraste, acá sin contraste. Y la resonancia, la angioresonancia. Los tumores renales pueden producir trombos en las venas, tanto en la vena renal como en la vena cava, ¿no? Normalmente los trombos están flotando dentro de la vena, pero cuando yo veo un trombo que está muy pegado a la pared de la vena, quiero saber si ese trombo ha infiltrado la pared de la vena o no. Para eso le hago una angioresonancia. Si yo quiero descartar un trombo, pido primero una angiotem, se llama, angiotem, o sea, una angiotomografía. Pero si yo quiero descartar si hay infiltración de la pared de la vena, pediré una angioresonancia. Esto es la biopsia renal, que es percutánea, con guía ecográfica, en este caso, o con guía tomográfica. Los subtipos histológicos del cáncer de riñón. Las claras es lo más preponderante, 70-80%. Más frecuente, el crecimiento es variable. Tenemos el carcinoma papilar, 10-15%. Tenemos el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 2 es el más agresivo. Tenemos el cromófobo, 4-5%, es el de buena evolución, buen pronóstico. Tenemos el carcinoma de ductos colectores de Bellini, que junto con el carcinoma con componentes sarcomatoides son los de peor pronóstico, ¿ya? Felizmente 1% en cada subtipo.
Bueno, se le ha hecho el subtipo histológico y quiero ver pues cómo es el pronóstico, el grado de riesgo de este tumor. Para eso le hago la clasificación de Fuhrman. El Fuhrman me va a ver en base al tamaño del nucleolo, ¿ya? Y al pleomorfismo celular, se puede catalogar en 4 grados. Fuhrman 1, 2, 3 y 4. Siendo el 1 el que más se parece a una célula renal normal, ¿ya? Y el grado 4 es el más bizarro. El grado 1 es el de mejor pronóstico, el grado 4 es el de peor pronóstico. Esto es el famoso trombo tumoral en el cáncer de riñón, que puede ser del riñón derecho más frecuente, pero también puede ser del izquierdo. El trombo puede afectar la vena renal, puede afectar la vena cava, ¿no? La vena cava en sus varias estaciones. Tenemos acá el tipo 1 es vena renal, el tipo 2, vena cava infrahepática. El trombo 3, vena cava retrohepática, está detrás del hígado. Y el trombo 4 es la vena cava por encima del diafragma. Ustedes saben que la vena cava discurre desde el abdomen hasta el tórax y desemboca en el corazón. Entonces tengo infrahepática, retrohepática y suprahepática o supradiafragmática. ¿Ya? Ese es el tipo 4. En la vena renal encuentro hasta un 23% de trombos tumorales. En la vena cava hasta un 7%. Y cuando llega hasta la aurícula, un 1%. Si los tumores renales asociados a trombos tumorales no tienen metástasis ni tienen ganglios, son de muy buen pronóstico. 50-60% de los trombos tumorales no tienen metástasis ni ganglios positivos. Factores pronósticos negativos de trombo tumoral, cuando hay metástasis, cuando hay ganglios, cuando hay invasión de la pared de la vena, ¿no? O cuando hay síndromes paraneoplásicos. El diagnóstico angioten o angioresonancia. Sobrevida a 5 años en forma general, 55%. ¿Ya? El tratamiento. En el trombo 1, bueno, no requiere mayor clampaje, solamente un Satinsky para clampar la vena cava en su inicio y no hay mayor problema. El trombo tipo 2, necesito clampar la vena cava por encima del trombo, por debajo del trombo y clampar la vena renal del otro lado, ¿no? En el trombo tipo 3, que está detrás del hígado, ya tengo que usar o movilizar el hígado. Para movilizar el hígado, yo tengo que liberar los ligamentos hepáticos, que son el falciforme, el triangular y el coronario. Aparte de eso, tengo que clampar la vena cava por debajo del trombo, por encima del trombo, y también hacer clampaje de ¿quién? Del pedículo hepático, hacer una maniobra de Pringle. Y después ya puedo aperturar la vena cava y sacar el trombo. El trombo tipo 4, similar al 3, pero además necesito la ayuda de un cirujano de tórax o un cirujano cardiovascular. Muchas veces requiere circulación extracorpórea y esternotomía. Igualito como si yo estuviera operando corazón, ¿no? Porque de repente el trombo ha llegado hasta la aurícula. El TNM. ¿Para qué me sirve el TNM? ¿O para qué les sirve a ustedes el TNM? Todo cáncer, yo puedo dividirlo en un cáncer localizado, localmente avanzado o metastásico. El cáncer localizado, el T1 y el T2. El cáncer localmente avanzado ya es el T3, se ha ido a las venas, la vena cava o la vena renal, ¿no? El trombo 4 ya cuando se ha ido más allá de los límites del riñón, ¿no? Incluso puede haber
invadido la glándula suprarrenal. Para eso me sirve, o para eso les sirve a ustedes el TMM, ¿no? Aquí tienen el estadio clínico 1 dentro del riñón, ¿no? Dentro del riñón, 1 y 2. El 3 ya está fuera del riñón, se ha salido acá a la vena renal. Puede ir a la cava también, ese es el tipo 3. Y el 4 ya cuando se ha salido a otras estructuras, por ejemplo, la glándula suprarrenal. Tratamiento del cáncer renal localizado. 3 tipos de tratamiento: vigilancia, nefrectomía radical o nefrectomía parcial. ¿En quiénes haré vigilancia? Si tengo una masa renal pequeña, si es un paciente anciano mayor de 75 años, ¿no? Si tiene un alto riesgo quirúrgico, si tiene muy pocas expectativas de vida, yo lo puedo vigilar, ¿no? Lo vigilo en base a qué, a ecografías o tomografías. Si veo que el crecimiento está aumentando mucho, entonces mejor lo opero. Si aparecen síntomas anemizantes, por ejemplo, una hematuria anemizante, hay que operarlo, ¿no? Pero si no, lo puedo vigilar. De ahí vienen las cirugías, ¿no? Lo que más se está haciendo ahora es el ahorro de nefronas, nefrectomías parciales. Es lo que más se está haciendo ahora. Las radicales se deja cuando los tumores son muy grandes, ¿no? Muy grandes. Esta es una nefrectomía radical, ¿ya? Se saca todo el riñón con parte del uréter. Para hacer esta cirugía, primero se clampa la arteria, después la vena y al último el uréter. Esta es una nefrectomía radical. ¿En qué casos hago nefrectomía radical? Cuando el tumor es muy grande o cuando está muy pegado a la línea media o se acerca a los vasos, ¿no? Ahí hago una nefrectomía radical. Pero mayormente se debe hacer nefrectomías parciales, solamente sacar el tumor, ¿ya? Se saca el tumor a cualquier nivel, solamente el tumor. Eso es lo que está más en boga ahorita. Les hablé de tratamientos ablativos, ¿no? Los tratamientos ablativos es la destrucción del riñón, del tumor, se puede hacer con calor o se puede hacer con frío. Si es con calor se llama radiofrecuencia. Utiliza temperaturas mayores de 65 grados centígrados. O se puede hacer con frío, crioterapia. Temperaturas menor de 70 grados centígrados, ¿no? Esto se puede hacer por vía percutánea o por vía laparoscópica. ¿En quiénes se usa más tratamientos ablativos? Masas renales pequeñas. Tratamiento de cáncer localmente avanzado, nefrectomía radical. Aquí hay que sacar todo el riñón y la parte comprometida. Suprarrenal, sacar toda la suprarrenal, ¿no? Es cáncer renal localmente avanzado. Cuando el cáncer renal ya está avanzado, ¿no? Avanzado o metastásico, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Primero lo que se hace es catalogar ese paciente de acuerdo al grupo de riesgo. Y para ello se utilizan los criterios de Gen. Gen es un canadiense que en el 2009, sacó estos criterios para establecer el grado de riesgo de ese paciente con un cáncer renal avanzado. Tenemos la hemoglobina, tenemos el calcio, tenemos el tiempo del diagnóstico, desde el diagnóstico al inicio del tratamiento. Tenemos el Karnofsky, o sea, el estado del paciente, tenemos las plaquetas y tenemos los neutrófilos. De acuerdo a eso, si el paciente no tiene ninguno de estos factores, será de bajo riesgo. Si tiene 1 o 2 factores, riesgo intermedio. Más de 2 factores, alto riesgo. Entonces, ¿qué pasa? En un cáncer renal avanzado, ¿cuándo opero yo a un paciente? Yo lo opero si es un cáncer renal avanzado de bajo riesgo. Le saco el riñón, una nefrectomía radical, ¿ya? Y de repente opero la metástasis. Si tiene una metástasis en el pulmón, le saco ese pedazo, o el cirujano de tórax le saco ese pedazo de
de pulmón, incluyendo el tumor, ¿no? Tiene una metástasis en el hígado, se saca la metástasis. Pero solamente en cáncer renal avanzado de bajo riesgo. Cuando es de riesgo intermedio o de alto riesgo, ya se usa tratamiento médico. ¿Qué había desde el año 1992 al 2005? La inmunoterapia antigua, en base a interferón e interleuquina. ¿Qué resultados daban esto? Poco tiempo de sobrevida, 1 o 2 meses, y con mala calidad de vida, ¿ya? Mala calidad de vida. Pero en el 2005 surgió la terapia Target en base a los antiangiogénicos. Ustedes saben que los angiogénicos van a hacer de que haya mayor vasculatura a ese riñón. Entonces, los antiangiogénicos van a hacer de que no se produzcan vasos sanguíneos y con eso se produce la muerte del tumor. Surgió el sorafenib, el sunitinib, temsirolimus, etc. Una serie de compuestos hasta el 2015. El 2015 surge la nueva inmunoterapia. La nueva inmunoterapia. ¿Ya? Esa nueva inmunoterapia, ¿qué es lo que hace? Despertar nuestro sistema inmunitario normal, ¿no? Porque cuando hay cáncer nuestro sistema inmunitario está dormido, nuestras células T no actúan, porque nuestras células T deben destruir las células tumorales, no las destruyen, entonces el cáncer avanza. ¿Qué hace la nueva inmunoterapia? Despierta nuestra inmunidad natural. ¿Cuáles son esos compuestos? El nivolumab, ipilimumab, pembrolizumab, etc. Estos sí están dando muy buenos resultados, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? El costo, altísimo costo. En nuestro medio todavía estamos con la terapia Target, con los antiangiogénicos. Inmunoterápicos todavía no está al alcance de nuestra población. Ya saben los factores de riesgo de Genn, los criterios de Genn, ¿no? Entonces, el tratamiento del cáncer renal metastásico, cirugía citorreductiva, siempre y cuando, ¿no? Los criterios de Genn sean de bajo riesgo. ¿En qué otro caso yo puedo operar a un paciente? Por ejemplo, si tengo un paciente con cáncer renal metastásico, pero de alto riesgo. Ese paciente no debe operarse. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene hematuria, anemizante? Le pongo sangre, baja de nuevo, sangra de nuevo. Ese paciente tengo que hacer algo. Entonces se le hace una nefrectomía solamente para aliviar el síntoma de hematuria, para que ya no sangre. O de repente tiene mucho dolor, para aliviar el dolor. Pero ya no es con intención curativa. Ya hemos hablado de la terapia antiangiogénica, ¿no? Ahí tenemos los inhibidores de la tirosinquinasa, tenemos los antiangiogénicos de amplio espectro, tenemos los inhibidores de mTOR. Estas son las terapias antiangiogénicas. Y la nueva inmunoterapia, ¿no? ¿En base a qué? Nivolumab, ipilimumab, pembrolizumab, etc. Quimioterapia ya dijimos que no le hace nada. Siguen estudiando algunos nuevos quimioterápicos, pero con pobres resultados. Hasta ahora se ha dicho que no le hace nada la quimioterapia al cáncer de riñón. Con la radioterapia también se dijo lo mismo, pero 2022, este año, se ha visto de que la radioterapia es cuestión de dosis. Aumentando la dosis se puede conseguir resultados en cáncer de riñón. Está en estudios, está en estudio. En el cáncer renal avanzado también han surgido tratamientos múltiples en base a combos. Se usan antiangiogénicos más los nuevos inmunoterápicos, que se llaman inhibidores de checkpoint o inhibidores de punto de control inmunitario. ¿Ya? Hay combinaciones entre antiangiogénicos con inmunoterápicos, dos inmunoterápicos nuevos, etc. Estos son los que están dando buenos resultados.
Esto es más o menos un resumen de lo que les he dicho, ¿no? No es necesario que lo sepan, solamente para conocimiento. Esto es un resumen de lo que hemos hablado. Ahora, la sobrevida. El cáncer renal localizado, estadio 1, sobrevida 5 años, 81%. Estadio 2, 74%. Y así va disminuyendo. El localmente avanzado, 53%, y el metastásico, 8%. Pero esto está mejorando con los nuevos inmunoterápicos, o sea que esto va a cambiar, ¿ya? Va a cambiar. ¿Cómo se hace el seguimiento? Todo cáncer se debe controlar por lo menos 5 años en forma estricta y de ahí una vez por año. Al primer año cada 3 meses, luego cada 4 meses, cada 6 meses, luego control anual. Pero siempre chequear al paciente. Todo paciente que tiene cáncer o que ha tenido cáncer se debe continuar el seguimiento de por vida, porque en cualquier momento puede resurgir el tumor. Ecografía abdominal se utiliza, o si no se utiliza tomografía, ¿ya? Siempre hay que hacer controles bioquímicos para ver cómo está el funcionamiento del riñón, urea, creatinina, ácido úrico, ¿no? Ese es el seguimiento de un paciente con cáncer de riñón. Muy bien. Preguntas sobre cáncer de riñón. ¿Hay alguna pregunta sobre cáncer renal? Muy bien, supongo que está clara la casa. Vamos a hablar de cáncer de próstata. La próstata en general tiene 3 enfermedades: prostatitis, hiperplasia benigna de próstata y cáncer de próstata. Prostatitis más común entre los 20 y 40 años, hiperplasia a partir de los 45 50 años, y el cáncer de próstata se dice a partir de los 55 60 años, ¿no? Por eso el chequeo prostático debe comenzar a los 40 años, a los 50 años, salvo si el paciente tiene antecedentes familiares, papá o hermano con cáncer de próstata. Entonces comienza a los 45 o comienza a los 40. ¿Cuándo los 40? Si el paciente tiene papá y hermano con cáncer de próstata. Mejor chequearlo desde los 40 años. El cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente entre los varones, pero acá en el Perú es la primera causa de muerte y el más frecuente entre los varones. ¿Ya? Factores de riesgo: la edad, ¿no? La raza, más frecuente en la raza negra, menos frecuente en los asiáticos. La herencia, ya les dije cómo aumenta el riesgo cuando el padre está con cáncer de próstata o cuando el hermano tiene cáncer de próstata. El riesgo se incrementa. Antes se hablaba de algunas sustancias que prevenían el cáncer de próstata. Se hablaba del licopeno con el tomate, se hablaba del selenio, la vitamina E, etcétera, etcétera. Pero los estudios no han demostrado claros beneficios, no lo han demostrado. Por eso es que un poco que se han dejado de lado las sustancias preventivas en cáncer de próstata. Síntomas. Al inicio de la enfermedad, el cáncer de próstata, la prostatitis, la hiperplasia benigna de próstata van a producir casi los mismos síntomas, ¿ya? Esto está encuadrado dentro de un gran síndrome que se llama el síndrome de prostatismo, o actualmente llamados síntomas del tracto urinario inferior, que tienen síntomas irritativos y síntomas obstructivos, ¿no? Al inicio se presenta en cáncer de próstata también los mismos síntomas. Ya conforme va avanzando la enfermedad, ya se agregan otros síntomas, ¿no es cierto? Dolores de hueso, si de repente el cáncer se ha ido al hueso, etc. Los síntomas. Signo principal: tacto rectal. Vas a encontrar un nodulito duro, ¿no? O una próstata dura. O a veces se encuentra una próstata normal, pero hay alteración ¿de qué? Del PSA.
alteraciones del PSA, que es el antígeno prostático específico. Hablando del PSA, normalmente cuando ustedes ven un resultado de PSA, ven al costadito valores normales de 0 a 4 nanomolar por mililitro. Pero nosotros en urología lo consideramos de acuerdo a la edad. Menos de 40 años, normal, hasta 1.5. De 40 a 50, hasta 2. De 51 a 60, hasta 3.5. De 61 hasta 70, hasta 4.5. Y mayores de 70 años, hasta 6.5 se consideran valores normales. ¿Ya? Siempre que pidan PSA total más PSA libre. ¿Para qué? Para calcular el índice de PSA. Entonces, vamos a ver cómo uno va orientando el diagnóstico para hacer una biopsia de próstata. ¿Cuándo pido biopsia de próstata? En primer lugar, pido biopsia de próstata cuando tengo un tacto rectal anormal. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente yo hago un tacto rectal prostático y voy a encontrar la próstata de consistencia como si fuera la punta de la nariz. Por eso se llama consistencia fibroelástica, ¿no? Pero si yo encuentro un nódulo duro o una próstata dura, diré que eso es un tacto rectal anormal. Entonces, primera indicación de biopsia, tacto rectal anormal. No me importa el PSA, tacto rectal anormal, indicación de biopsia. Segunda indicación, cuando el PSA total es más de 10. PSA total más de 10, biopsia. Si el PSA está entre 4 y 10, ya hay duda. Entonces le pido el índice de PSA. El índice de PSA, si es menor de 18 o menor de 20%, ¿no? Ahí hay riesgo de cáncer. Entonces, biopsia. Índice de PSA menor de 18, según unos, o menor de 20%, según otros, indicativo de biopsia de próstata. ¿Cómo calculo el índice de PSA? Es la división entre el PSA libre sobre el PSA total por 100. Entonces ya tengo 3 indicaciones de biopsia. Y la cuarta surge por un nuevo examen que ha salido, que es la resonancia magnética multiparamétrica de próstata. Resonancia magnética multi o biparamétrica de próstata. Multiparamétrica es cuando se usa contraste, biparamétrica cuando no se usa contraste. Las dos sirven para el diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Qué nos va a decir este resultado de la resonancia? Nos va a decir una escala de valores del nodulito que se encuentra en la próstata. Nos dice de repente un PIRADS 1, PIRADS, este de acá, PIRADS, ¿ya? PIRADS 1, PIRADS 2, PIRADS 3, 4 o 5. Son 5 valores de PIRADS. ¿Cuándo hago biopsia de próstata? Cuando el PIRADS es 4 o 5. ¿Ah? Cuando es 4 o 5. Y si es 3, hay una zona de duda. Entonces tengo que calcular la densidad de PSA. ¿Cómo se calcula la densidad de PSA? Dividiendo el PSA total entre el volumen prostático. El volumen prostático me lo da la misma resonancia. Si esta densidad es mayor de 0,15, también biopsia de próstata. ¿Están escuchando bien, señores alumnos? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, ya tienen los indicativos de biopsia de próstata, ¿no? Entonces, yo hago la biopsia de próstata que se puede hacer por vía transrectal o por vía perineal. Ambas se hacen con guía ecográfica, ¿ya? Puede ser transrectal o perineal. ¿Cuál es mejor? Perineal. Menos riesgo de infección. Menos riesgo de infección. La transrectal se hace a través del recto, lógicamente, pues hay el peligro de contaminación y se puede infectar, incluso puede llegar a una sepsis o muerte del paciente. ¿Quiénes tienen más peligro de hacer sepsis? Los pacientes de mayor edad. Por eso que nosotros decimos, pacientes mayores de 75 años, biopsia de próstata con mucho, mucho cuidado. Incluso más de 80 no hacemos biopsia.
porque este paciente puede llegar a sepsis y se muere. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a decir la biopsia de próstata? La biopsia de próstata nos va a decir, esta es la biopsia de próstata, que puede ser transrectal o perineal, ¿no? Pero ambas con guía ecográfica. Incluso, ahora ha salido una biopsia de próstata que se llama biopsia fusión. Hay un aparato de ecografía, ¿no?, que tiene un software especial donde se incluye las imágenes de resonancia y se imbrincan las dos imágenes, la de resonancia con la de ecografía. Entonces, yo haciendo una ecografía puedo ver la zona de la tumoración, porque la resonancia me lo magnifica muy bien la zona de la tumoración. Entonces, si yo imbrinco las dos imágenes, puedo localizar con mucha exactitud dónde sacar la muestra para la biopsia. Esto se llama biopsia fusión. Une la ecografía con la resonancia. Es una de las más efectivas. Entonces, la biopsia me va a decir, pues, se trata de un adenocarcinoma de próstata y aparte me da el Gleason. ¿Qué es el Gleason? Así como en cáncer de riñón había el Fuhrman, ¿no? En cáncer de próstata está el Gleason, en base a la morfología celular. La célula que más se parece a la célula prostática normal será Gleason 3. Y la célula más indiferenciada será un Gleason 5. Entonces, el patólogo examina en su microscopio, ¿no?, un campo y ve qué célula predomina, si es la 3, la 4 o la 5. Entonces pone, por ejemplo, Gleason 3. ¿Y cuál es el segundo lugar que ocupa en frecuencia? De repente, lo más frecuente es la célula 3 y la que le sigue la célula 4. Entonces, el patólogo pondrá Gleason 7, 3 más 4. Gleason 7, 3 más 4. O de repente en un campo, lo que más prevalece son las células 4. Y en segundo lugar están las células 3. También es un Gleason 7, pero es un 4 más 3. ¿Cuál es la diferencia entre un 3 más 4 y un 4 más 3? Que el 4 más 3 es de peor pronóstico porque tiene células más agresivas. ¿Ya? En base a eso se hizo una primera clasificación que decía Gleason 6, bajo riesgo. Gleason 7, riesgo intermedio. Gleason 8, 9 y 10, alto riesgo. ¿Ya? Entonces, el cálculo de Gleason se hace en la sumatoria de dos medidas. Las células que más prevalecen y las células que ocupan el segundo lugar. Ahí sale el Gleason. Es un grado basado en la arquitectura celular, a mayor puntaje, mayor agresividad. ¿Ya? Entonces, bajo riesgo es el 6, riesgo intermedio es el 7, alto riesgo 8, 9 y 10. Muy bien. Otro examen diagnóstico, aparte de la resonancia, tenemos el PSA3. Es una prueba en orina. No lo tenemos en Perú. No lo tenemos en Perú. ¿Ya? Pero es una prueba en orina basada en la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Ya? El punto de corte es 25. Más de 25 requiere biopsia. Esto se usa bastante en España, en Europa. Bueno, ya tengo el nombre, tengo el apellido de la enfermedad, no tengo un adenocarcinoma de próstata, Gleason tanto. ¿Qué me falta? Estadiaje para saber si es un cáncer localizado o es un cáncer que ya se fue a otro lugar. Para eso pido una radiografía de tórax, una tomografía abdominopélvica y una gamografía ósea. ¿Ya? La gamografía ósea, ¿para qué? Porque el primer lugar a donde se va el cáncer de próstata es al hueso, el primer lugar. Por eso le pido gamografía ósea. Pero ojo, no es tan exacta la gamografía para el diagnóstico de metástasis ósea. Es lo que se está usando ahorita, pero ya se ha visto
Y seguro que van a cambiar las guías de la sociedad, de la Asociación Americana de Urología y de la Asociación Europea de Urología. Va a cambiar estas guías. ¿Ya? Ahora se está usando la resonancia magnética de cuerpo entero, o si no, el PET-PSMA. Ya saben que el PET es la sumatoria de imágenes tomográficas con resultados metabólicos, ¿ya? El PSMA es una sustancia que se utiliza para saber en qué lugar del cuerpo hay mayor metabolismo. Si hay mayor metabolismo en determinada zona, quiere decir que en esa zona hay mayor división celular. Si hay mayor división celular, quiere decir que en esa zona hay una zona de metástasis. ¿Correcto? Por eso se habla del PET-PSMA o PET-colina también, ¿no? Eso es otro radiotrazador. Esta es la clasificación ISUP. Como les dije, no está claro, por ejemplo, la división del Gleason 7. Dice riesgo intermedio, pero hay 2, 3 más 4 y 4 más 3. En base a eso se hizo una división mejor del grado de riesgo, del 1 al 5. El 1 es el 6, el 2 es el 3 más 4, que es 7. El 3 es el 4 más 3, que es 7 también. El 4 es el 8 y el 5 es el 9 y 10. Son los grupos de riesgo basados en el Gleason. ¿Ya? Pero si ahora yo quiero establecer mucho mejor los grupos de riesgo, muy bajo riesgo, intermedio, favorable, desfavorable, alto y muy alto riesgo, a eso tengo que agregar al Gleason y al PSA, tengo que agregar la densidad del PSA, ¿ya? Tengo que agregar los cilindros de la biopsia, cuáles fueron positivos, qué porcentaje fue positivo. Y con eso ya tengo todos estos pues, de riesgo. ¿Ya? Esto es para conocimiento nomás. Lo que sí es importante que sepan, bajo riesgo Gleason 6, riesgo intermedio, yo diría favorable el 3 más 4, desfavorable el 4 más 3, y alto riesgo Gleason 8, 9 y 10. El TNM, al igual que en cáncer de riñón. ¿Para qué me sirve el TNM o para qué les sirve a ustedes? Para clasificar el cáncer de próstata en localizado, localmente avanzado y el avanzado metastásico. El localizado hasta T2, localmente avanzado el T3 y el T4 cuando ya se fue a otro lado, ¿no? Por ejemplo, acá el T4 se ha ido a estructuras adyacentes, esfínter externo, el recto, la vejiga, y la pared de la pelvis, etc. Se ha ido más allá de la próstata. Ese es el avanzado. Entonces, el localizado dentro de la próstata, 1 y 2. El 3 ya se fue fuera de la próstata, acá se ha ido a las vesículas seminales, pero está cerquita, localmente avanzado. Y el avanzado, ya cuando se ha ido, por ejemplo, acá se ha ido a la vejiga, acá tenemos un poco en el recto, entonces se ha salido de los límites de la próstata. Estadiaje, localizado, T1, T2, localmente avanzado el T3 y el avanzado el T4. El localizado puede ser de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo. El de bajo riesgo es el localizado con un PSA menor de 10 y un Gleason 6. Bajo riesgo. Riesgo intermedio, como ya les dije, puede ser favorable y desfavorable. Eso sigue siendo hasta un T2, pero con un PSA de 10 a 20 y un Gleason 7. Puede ser 3 más 4 o 4 más 3. Y el alto riesgo es cuando el PSA es más de 20 y el Gleason es 8, 9 o 10. ¿Ya? Ese es el estadiaje para el cáncer de próstata localizado. ¿Cuál es el tratamiento de localizado? 1. Bajo riesgo. Lo mejor ahorita, vigilancia activa. ¿Por qué? Se ha visto que estos cánceres avanzan muy lentamente y el paciente se muere de otra cosa antes que de cáncer de próstata. Entonces, lo mejor en Gleason 6, vigilancia. No quiere vigilarse el paciente,
prostatectomía radical, sin linfadenectomía. No quiere operarse, radioterapia. Puede ser externa o en forma de braquiterapia. Ambos, la cirugía y la radioterapia, curan al paciente. Curan entre comillas, porque ya le dije que todo paciente que tiene cáncer no se considera curado, siempre debe estar en controles, pero se dice que hay curación del paciente, como digo, entre comillas. El localizado de riesgo intermedio lo puedo operar, pero ahí sí le hago linfadenectomía extendida, todos los ganglios pélvicos. O le puedo dar radioterapia, pero ahí le doy tratamiento hormonal por 6 meses. ¿Por qué tratamiento hormonal? Porque el cáncer de próstata, ¿en base a qué supervive, se puede decir? En base a testosterona, ¿no? La testosterona es la gasolina del cáncer. La gasolina del cáncer. Entonces, si no hay testosterona, ese cáncer se puede apagar. Por eso se le da deprivación hormonal. Ya vamos a hablar de eso. Y el cáncer localizado de alto riesgo sí requiere un tratamiento multimodal, cirugía, tratamiento médico, etc. Por ejemplo, prostatectomía radical más linfadenectomía más terapia de deprivación androgénica. Puede ser radioterapia externa más deprivación androgénica. Puede usar radioterapia, deprivación androgénica y también un quimioterápico tipo docetaxel, cuando es muy alto riesgo, ¿no? Muy alto riesgo. También puede ser quimioterapia. O sea, el tratamiento en alto riesgo multimodal. La cirugía puede ser con cirugía abierta, ¿no? Esto es por vía transabdominal, se llama prostatectomía radical retropúbica. Puede ser perineal, por vía perineal, ¿no? ¿Y qué se saca? Se saca la próstata, vesículas seminales y los ganglios. Puede ser laparoscópica o puede ser robot asistida. En Perú, ¿o cuál es lo mejor? Abierta y robot asistida. En Perú no tenemos robot, tenemos que hacer abierta. En Estados Unidos, el gold estándar de tratamiento es asistida por robot. La linfadenectomía, hay que sacar todos estos ganglios, ganglios de las ilíacas, la fosa obturatriz, etc. La radioterapia externa y la braquiterapia se le coloca unas semillas de radioterapia dentro de la misma próstata. Esa es la braquiterapia. La evolución del cáncer de próstata, para que entienda. Tengo un cáncer de próstata localizado, lo opero, ¿ya? Una vez que lo opere, el PSA, por ejemplo, el PSA estaba en 10, me va a bajar a 0.01. Y de ahí lo voy a chequear cada 3 meses, ¿no? Con dosaje de PSA. Pero llega un momento en que veo que el PSA se me eleva. Eso se llama recurrencia o falla bioquímica, ¿ya? Tratamiento de recurrencia o falla bioquímica, terapia de deprivación androgénica, ¿ya? Llega un momento en que el cáncer de próstata, que lo estoy tratando, le aparece metástasis, pero sigo controlándolo con terapia. El PSA se mantiene bajo, pero ya le apareció metástasis, ¿ya? Llega un momento que le sigo dando la terapia, pero el PSA se eleva y se eleva, ya no le hace efecto. Esto se llama un cáncer de próstata resistente a la castración, ¿ya? Para eso hay otras drogas. Eso es lo que esa es la evolución de un cáncer de próstata. Entonces, ¿qué es recurrencia bioquímica? La recurrencia bioquímica post-prostatectomía radical significa la elevación del antígeno prostático, ¿ya? 2 veces consecutivas, 2 aumentos consecutivos de PSA, por encima de 0.2. Ya les dije que cuando se opera, el PSA baja
a valores de 0.01 nanogramos por mililitro. Pero ya cuando el PSA llega a 0.2 o supera 0.2, ya estoy hablando de recurrencia bioquímica. Y post-radioterapia, el PSA no baja así, no baja de 10 a 0.01. Baja primero a 8, baja a 6, a 4, etc. Va bajando poco a poco, hasta que llega un momento en que ya no baja más. Por ejemplo, llegó a 0.5, ya no baja más. Eso se llama el nadir de PSA. Entonces, ¿qué será la recurrencia bioquímica post-radioterapia? 3 elevaciones de PSA por encima del nadir más 2. Si el nadir ha sido 0.5 más 2, sería 2.5. Nadir más 2. 3 elevaciones. Ahí estamos hablando de recurrencia bioquímica. La recurrencia bioquímica puede ser temprana o tardía. Temprana cuando ocurre dentro del primer año. O sea, hecho el tratamiento y antes del año recurre el paciente. Esto requiere tratamiento sistémico porque es muy probable que se haya quedado cáncer y el cáncer haya viajado a otros órganos. Y la tardía es la que ocurre después del año. Quiere decir que hay algunas celulitas que se han quedado en el lecho prostático, ¿no? Ya sea con postcirugía o por radioterapia. Entonces yo le voy a dar tratamiento solamente a esa zona. ¿Con qué? Con radioterapia. Radioterapia. ¿Ya? Pero en general la recurrencia bioquímica ya se considera una enfermedad avanzada. A los 10 años, 10 a 20% de pacientes post-prostatectomía radical hacen recurrencia bioquímica. En cambio, por radioterapia, 30-50%. Ustedes están viendo acá que es mejor operarse que la radioterapia. Así digan lo contrario, que la radioterapia también cura al paciente, etcétera, pero miren los porcentajes de recurrencia bioquímica. ¿Cuál es el tratamiento de la residencia bioquímica? Terapia de privación androgénica, ¿no? ¿Con qué hago la terapia? Voy a suprimir la producción de testosterona. ¿Esto lo hago con qué? Con análogos o agonistas LHRH. Leuprorelina, goserelina, triptorelina. O con antagonistas LHRH. Este es Degarelix. ¿En qué se diferencia? Cuando yo le coloco un análogo a un paciente, ¿ya? Le coloco un análogo, al inicio del tratamiento puede elevarse la testosterona. Se eleva la testosterona, ¿ya? Entonces, ahí me puede ocasionar problemas, porque puede aparecer metástasis, etcétera, porque se ha elevado, ¿qué cosa? La gasolina del cáncer. Pero esto ocurre muy poco tiempo, unos 15 a 20 días. Para esto yo le doy un antiandrógeno, que es la bicalutamida de preferencia, bicalutamida. Con el antagonista no se produce eso, o sea, no hay exacerbación inicial como con los análogos. Esa es la diferencia. ¿Qué es lo que se usa más? Se usan más análogos. Eso es lo que se usa más. También le puedo dar antiandrógenos como la bicalutamida, pero eso solamente para la exacerbación inicial con los análogos. Puede usar otros antiandrógenos, los modernos sí, enzalutamida, apalutamida o abiraterona. También puedo usar estos tres como terapia de privación androgénica. Pero cuando uso estos tres, siempre combinado con un análogo. Siempre combinado con un análogo. Pero de ella viene el cáncer de próstata sensible a la castración, ¿no es cierto? Acá hay cuatro drogas que yo puedo usar. ¿Y en base a qué uso? Hay varios estudios para estas drogas, ¿no? Para los Cetaxel, por ejemplo, se llamó el estudio Charter. Para la abiraterona, el estudio Latitude. Y en base a eso salió unos conceptos. Alto volumen, un cáncer de próstata de alto volumen. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las metástasis son 4 o más lesiones óseas con una o más fuera del esqueleto axial, o sea, la espina o la pelvis, o tiene enfermedad visceral. Esto se llama alto volumen.
4 o más lesiones óseas o enfermedad visceral. Alto volumen. ¿Y acá qué va bien? Docetaxel. En el alto riesgo, ¿ya? Tengo que tener 2 o 3 de los siguientes criterios. Gleason mayor o igual a 8, 3 lesiones óseas o enfermedad visceral. Si tengo 2 o 3 criterios, diré que es una enfermedad de alto riesgo. ¿Qué va bien acá? Abiraterona. Y la enzalutamida y apalutamida va bien en todo tipo de situación, ¿ya? Pero tengo 4 drogas. La que más se usa, si hay metástasis de alto volumen, docetaxel es la que más se usa. Es un quimioterápico. Los otros 3 son antiandrógenos, ¿no? ¿Qué es el cáncer de próstata resistente a la castración? 2 condiciones esenciales. 3 aumentos consecutivos de PSA, ¿ya? Que al final deben hacer un PSA más de 2, ¿ya? Y que la concentración de testosterona sea menos de 50. Porque si es más de 50 diré, pues mi tratamiento está yendo mal, algo está yendo mal, debo corregirlo. Pero si es menos de 50 quiere decir que el tratamiento está bien, pero aún así el PSA se está elevando. Entonces ya es un cáncer de próstata resistente a la castración, o sea, resistente a la terapia de deprivación hormonal, ¿ya? Para eso hay otras cositas que se hacen, que se retiran los andrógenos, o se hacen manipulaciones hormonales, o sea, se cambia de antiandrógeno, etc. Pero los conceptos importantes son testosterona menos de 50 y 3 elevaciones de PSA por encima de 2, no de 0.2, sino de 2, ¿ya? De 2. Y cuando ya el cáncer de próstata es metastásico, ya no, ya se ha hecho, ha avanzado la enfermedad, acá hay algunas drogas que se incrementan. ¿Qué drogas se incrementan? El cabazitaxel, que es otro quimioterápico, ¿ya? El radium 223, sobre todo si hay metástasis ósea, se incrementan el dietilvestrol, que es un estrógeno, o si no, los corticoides. Y también se incrementa, ¿se acuerdan que antes le hablé del PET-PSMA, que es un examen diagnóstico, ¿ya? Pero si uso el test PET-PSMA y le agrego lutecio, en esas zonas donde hay metástasis va a actuar el lutecio. Entonces es un teranóstico, o sea, diagnóstico y tratamiento con el PSMA lutecio. O sea, el PSMA lutecio se usa en cáncer de próstata metastásico y sirve para diagnóstico y tratamiento, ¿correcto? Bueno, esto ya es algo explicativo de lo que les he hablado, ¿no? Cómo yo suspendo la producción de testosterona por los testículos, orquiectomía, le quito los testículos, ya no hay producción de testosterona, salvo el poquito de ahí por las suprarrenales, ¿no? Los agonistas o análogos LHRH, con leuprolide, goserelina, triptorelina, esto al inicio del tratamiento aumenta la producción de testosterona, por eso hay que usar un antiandrógeno, principalmente la bicalutamida. Los antagonistas LHRH de Garelix no tiene ese efecto secundario que les hablé. ¿Qué se usa más? Agonistas LHRH. Ahora, ¿con qué suprimo la testosterona por las suprarrenales? Con los antiandrógenos, ¿no? Tenemos la viraterona, ketoconazol. Antes se usaba flutamida, nilutamida, se hablaba de la ciproterona, etc. Esto ya no se usa. La bicalutamida se usa, pero solamente para disminuir los efectos de exacerbación de los análogos, nada más. ¿Cuáles son los antiandrógenos más recientes? La enzalutamida, apalutamida, darolutamida. Esto es lo que se está usando ahora, junto con la viraterona, lo que más se usa.
Otros medicamentos supresores de andrógenos, ya les hablé, dietiletilvestrol o también los corticoides, pero tiene mucho efecto secundario, como tromboembolismo, ginecomastia, etc. Esto es un resumen de lo que hemos hablado. Ahora, el cáncer de próstata, tanto por el tratamiento de deprivación androgénica, tanto por la metástasis ósea, va a afectar al hueso. Cuando estoy dando tratamiento de deprivación androgénica, lo que se le puede producir al paciente es una osteoporosis. ¿Qué le puedo dar? Aparte de darle vitamina D, de darle calcio, le puedo dar ácido zoledrónico o denosumab, pero le doy solamente cada 6 a 12 meses. Si el paciente ya está haciendo metástasis ósea, ahí sí tengo que darle el tratamiento con ácido zoledrónico mensual o cada 3 meses, o si no, el denosumab de forma mensual. Esto es para mejorar la salud ósea. Muy bien. Preguntas, señores alumnos. Pregunta sobre cáncer de próstata. Perfecto. Bueno, si ya no hay más preguntas, acabamos la teoría el día de hoy. Mañana tienen la teoría de urología pediátrica, es la última clase. El examen es el día viernes, no se olviden. 20 preguntas de opción múltiple. Examen muy sencillo. Entonces ya nos veríamos el día viernes.